integral, que son 3.500 metros lineales, y la construcción de pavimento de hormigón, que son 12.000 metros cuadrados. Bueno, esto realmente va a ser para toda esa zona un avance muy, pero muy importante. Creo que esa área, como otras áreas de Mar del Plata, debieran tener una, un trabajo. Hay que ver cómo se hace, ¿no? Hay que ver cómo se hace. Pero hay que tener yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte en el tema de veredas en todas esas zonas de Mar del Plata. Claudio Zucowicki, buen día, ¿cómo te va? Placer saludarte. Gracias, igualmente. Contame un poco qué significa o por qué se dio esta brutal caída de Wall Street, la caída del Dow Jones y los potenciales de riesgo que tiene esto para la Argentina o países como la Argentina, ¿no? Sí, primero y a modo de excusa, lo que tengo que decir es que generalmente cuando se dan bajas de mercado, lo único que hace uno, o hacemos la mayoría de los que queremos analizar el mercado, es tratar de buscar las noticias negativas para tratar de justificar. O sea, yo lo que te voy a dar ahora es un par de noticias que justifican el por qué va a bajar, pero esas noticias en realidad están hace bastante tiempo. Ajá. Impactaron ahora y cómo juega la cabeza de la gente, ¿no? De todos Claro. nosotros a la hora de operar, pero no es que aparecieron cosas que antes no había. Lo primero que hay que decir es que el mercado venía de una suba ininterrumpida de 10 años, desde la crisis del 2008, desde la recuperación de esa crisis del 2008, los mercados están en el máximo histórico y nunca existió en la historia de los mercados argentinos, de los mercados del mundo y el argentino también, un rally, una suba tan grande desde ese proceso. Por lo tanto, una toma de ganancias es lógica, es sana y está bien que los mercados se tomen un tiempo para replantear la situación. Lo primero que pasó, que fue lo que desencadenó, o al menos la excusa que se utilizó, tiene que ver con un tema presupuestario en los Estados Unidos. Ustedes saben que allí hay capitalismo en serio donde los tres poderes están divididos, el Congreso tiene que autorizarle al Poder Ejecutivo si necesita gastar más, poder gastar más porque controlan qué hacen con ese dinero. No lo autorizaron una vez y cuando el Poder Ejecutivo se queda sin dinero, cierra, no puede gastar, no tiene más cheque. Entonces no cobra a veces, salvo las cosas básicas como la policía o como en el cuidado de las calles, pero el empleado público no cobra si no existe esa plata. Bueno, ya pasó una vez, por eso es una excusa, porque ya había Claro. pasado varias veces y los mercados no habían bajado. Pasó o se decía que no le van a aprobar esto a Trump, por lo tanto generó un poquito de miedo y ese miedo fue un disparador. En este caso creo, por lo que te decía antes, porque estás en un máximo. El segundo punto es que se presume que las últimas medidas que tomó Donald Trump, aprobadas finalmente por el Congreso, de rebaja de impuestos y aumento de gastos, es más déficit significa más endeudamiento y eso significa más riesgo de inflación. Entonces, si bien la Reserva Federal no tocó la tasa de interés, los mercados presumen que tarde o temprano la van a tener que tocar la tasa de interés. Y una suba de tasa de interés aumenta el costo de oportunidad del dinero. Por ende, no solo bajo el mercado americano, se destruyeron casi todos los activos financieros. Desde el Bitcoin, que valía de 20.000, cayó a menos de 7.000 o a 7.000, o desde, no sé, materias primas, etcétera. Y ahí es donde empiezan a afectar a los emergentes. En Argentina, termino el resumen, perdón por lo Sí, largo, no. en Argentina le agregas un condicional, que algunas empresas salieron a cotizar en bolsa en Nueva York y muchas de ellas salieron por debajo del precio esperado. O sea, la presunción del inversor, al menos la mía, es si el dueño o los dueños que conocen como nadie la compañía decidieron vender a un precio menor, significa que el mercado estaba un poco sobrevaluado. Y a partir de ahí tuviste una corrección también muy importante en Argentina. Eh, Final de la explicación. sí, ahí van dos o tres preguntas puntuales a partir de esa introducción que haces. Justamente en este tema, ¿no? Corporación América y la central costanera, creo que es, si no me equivoco. Este, Puerto. Puerto, la central Puerto, deciden ir al mercado, a Wall Street, al mercado de Estados Unidos. En el caso de la Corporación América, yo lo que no le encontré mucho sentido es la central Puerto, la verdad, porque es un negocio, qué sé yo, chiquitito, digo, pero no importa, bueno, no soy yo quien para decir si eso está bien o está mal. Pero en las primeras horas, el título era que de alguna manera esto indicaba un cambio de ánimo de los inversores globales con respecto de la Argentina. En rigor no tenía que ver exactamente con la Argentina, tenía que ver con esto que vos estás contando, ¿no?
Sí, para mí influye, forma parte de esa de la secuencia de precios. Obviamente en un contexto internacional donde el capital se puso más selectivo. Como se puso más selectivo, mira más detenidamente y es ahí donde mira gestos. Y el gesto de Central Puerto, más que nada, tiene que ver con el hecho de decir, bueno, acá uno de los accionistas se quiso retirar y se retiró por debajo del precio. Quizás suponete que todo legal, todo perfecto, pero se retiró por debajo del precio que en ese momento pagaba el mercado. Lo primero que uno puede presumir, bueno, entonces el mercado pagaba de más. Como pagaba de más, finalmente se dio esta corrección que estamos hablando. Después, desde ese momento, justo esa acción recuperó algo de precio, demostrando que el resto también tuvo mucho que ver, que el contexto, que no era solo eso, claro, era una excusa porque el resto del contexto siguió bajando y bastante más. Claro. Bueno, ¿y cómo crees que sigue esto, digamos, en general? Porque, a ver, el tema del presupuesto en Estados Unidos, me atrevo a decir es que de algún modo ya es un clásico de la política de obstrucción de republicanos y demócratas de por lo menos el segundo mandato de Clinton, que fue la primera vez que ocurrió esto. Era presidente Clinton cuando estuvieron por lo menos un par de semanas sin financiamiento de carácter concreto, después volvió a pasar con Obama. Y ahora aparece también el problema con Trump, que tiene cómoda situación en ambas cámaras, y sin embargo las diferencias propias dentro de los republicanos en sus distintas visiones económicas provocan un cruce de estas características, ¿no? Sí, es verdad, también eso es una tranquilidad para el ciudadano, de que no van a gastar de más o que van a cuidar la plata. En el fondo es un mensaje de hasta acá llegamos con los gastos y eso tranquiliza al contribuyente. Lo que están haciendo finalmente es cuidar la plata del contribuyente. Y eso es una mala noticia de corto plazo, pero te repito, para mí es una buena noticia de corto plazo, perdón. Una mala noticia a corto plazo, pero es una tranquilidad de largo plazo que el sistema funciona. Uh-huh. Y eso al sistema monetario, si querés, o al ahorrista y al contribuyente lo tranquiliza. Uh-huh. Peor a veces es decir, bueno, ¿sabés qué? Vamos a hacer una excepción por esta vez, por esto. Entonces ya ahí pasa la discrecionalidad del político de turno. Y en Argentina nos pasó muchas veces, uh-huh, que finalmente la decisión de alguien decir, bueno, voy a gastar, pero esta vez es ocasional porque necesito algo extraordinario. Acá sabemos bien que esas cosas extraordinarias después se convierten en ordinarias. En ordinarias, sí. Eso es lo que ocurre. Bueno, ahora acá entre nosotros en el corto plazo, ¿qué lectura estás haciendo de lo que puede ocurrir? Porque obviamente en esto, encima con el debate que hay entre liberales, monetaristas, reduccionistas, largoplacistas, la verdad que hoy a través de las redes el debate de la cuestión económica del día a día enciende quizás como nunca en la historia reciente de la economía argentina, ¿no? Sí, tal cual. También yo en eso soy quizás menos profesional, si querés, o está mal lo que voy a decir, pero es una actitud de vida. Que es agarrar y decir, entender y ser comprensivo que a veces uno hace lo que puede con lo que tiene, no lo que quiere, y muchas veces no hacemos lo que debemos. En el hecho, yo estoy seguro que quizás vos planificás un programa de radio con un tipo de entrevistado, con un contenido que a veces no te sale, a veces el invitado no te atendió el teléfono, a veces lo que fuera. Uno lo que debe hacer o lo que planifica hacer no siempre puede hacerlo porque depende del contexto. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que les exigimos a un gobierno, le exigimos a una gestión, que finalmente hace lo que puede con lo que tiene. Por eso, desde ese punto de vista, soy un poco más comprensivo con la ansiedad que tenemos todos. La distorsión fue muy grande. El ejemplo que siempre pongo es, nada, yo estoy gordo, pero no estoy gordo por lo que cené anoche. Estoy gordo por una secuencia de tiempo en el cual tuve distorsiones. Si lo quiero hacer todo de golpe, ya me engañé muchas veces y me va a salir mal. Por eso a veces uno tiene yo en ese caso soy más positivo, diciendo, bueno, se están haciendo algunas cosas, no todo está bien, algunas cosas están bastante mal, pero bueno, darle el crédito de decir, bueno, van por el buen camino. Sí, mira, ayer, el domingo, Darío Stein en su cuenta de Twitter decía, hay algo que no comprendo, miro la tapa de los diarios argentinos, está todo mal, hablo con los actores internacionales y la imagen es otra, ¿qué es lo que ocurre? Yo le puse una respuesta diciéndole, hay un regocijo en la Argentina en plantear que todo está mal. Él me puso un like en el tema, porque
En verdad, tengo un amigo o colega que me carga con una expresión que yo uso, que es qué parte de lo que ocurre no entendés, ¿no? Se hacen planteos en abstracto como si hubiéramos nacido el día que lo eligieron a Macri, ¿no? Es bastante absurdo todo eso y hace mucho daño, la verdad, en lo cotidiano, en el día a día. Sí, repito, todo tiene que ser parte de un proceso. Quizás yo exigiría, no, tampoco soy quien, ¿no? Pero es decir, bueno, si a vos te muestran el camino y son más claros en decir, mira, la estrategia es esta, vamos por acá y esto te va a doler, van a ser, Argentina es un país realmente empobrecido, necesitamos un montón de cambios, esos van a ser lentos. Es como ir al médico, te repito, y te va a decir, mira, estos primeros días te va a doler un montón, pero después se te va a ir cambiando a poco. Si vos ves el horizonte mucho más claro, que para mí les falta, quizás es más fácil transitar este momento, que no es fácil, sobre todo para la clase media argentina, que son los contribuyentes que más están sintiendo el impacto. Ahora bien, en el punto, yo creo que hay que hacerlo, o sea, el esfuerzo que se está haciendo, creo que hay que hacerlo. Va a haber errores, hay errores, pero el punto es que tiremos para el mismo lado. El fracaso del gobierno no nos sirve a ninguno. Miro a mis hijos y digo, lo peor que, no sé, independientemente de mi voto, de lo que fuera, yo necesito que esto salga bien, porque no hay otras oportunidades después. Desde ese punto de vista, nada, soy un poquito más comprensivo de que uno hace, repito, lo que puede con lo que tiene. ¿Por qué de afuera nos ven mejor? Algo que te quería agregar, sí, y que es verdad, a mí me toca viajar y verlo, y afuera hay más expectativas, porque solo te hace falta a veces el estar bien o estar mal, depende con qué lo compares. Claro. Entonces, cuando vos ves y escuchás otras realidades, me pasó, y vas a España y decís que la grieta no es de 10 años, la grieta es de 500 años, si no se independizan, no se independizan, si se van las empresas, no se van las empresas. Pasás por, no sé, desde Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, en las elecciones últimas, elegí el país México, con elecciones ahora, Trump en los Estados Unidos, terrorismo en Europa. Cuando pasás por todo eso decís, bueno, pará, sí, me gustaría agregar este dato y cierro con esto. Alemania lleva 3 meses sin gobierno. Bueno. ¿No? Sí. Eso, como buen cierre, buenísimo, porque también España estuvo un año sin gobierno y fue su mejor año económico, ¿no? Sí, también habría que tenerlo en cuenta para dónde va. O Bélgica estuvo un año sin gobierno y le fue muy bien económicamente. Sin ninguna duda. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Chao. Claudio Zucco, Wiki.